Ahora, a continuar, vamos a invitar a nuestra compañera, la doctora Bielka Cedeño. Ella se graduó como gastroenteróloga endoscopista digestiva en la Universidad de El Salvador de Buenos Aires. Ella es médico tratante del Hospital del Seguro Social de Portoviejo. Está a cargo de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y actualmente también funge como secretaria de la sociedad. Bielka nos va a presentar el tema infecciones en pacientes con enfermedad inflamatoria. Bielka, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito esta tarde sobre las infecciones en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Bien. Primero, la población, esta es una población susceptible a infecciones, sobre todo oportunistas. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a estar expuestos en alguna fase de la enfermedad a tratamientos inmunosupresores. A ver. Bien. Definamos qué es una infección oportunista. Es una infección causada por un agente que tiene una nula o limitada capacidad patogénica, pero esto en circunstancias ordinarias, pero que en este tipo de pacientes pueden producir una infección grave con resultados que alteren el curso de la enfermedad inflamatoria y que nos van a traer diferentes problemas, ya que pueden cursar con una severidad, nos van a demandar incrementar o intensificar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria, inclusive modificar o alterar las tasas de mortalidad. Los factores de riesgo tenemos la inmunosupresión con el advenimiento de tratamientos y nuevas moléculas, evolucionado el curso de la enfermedad, pero que asimismo tenemos muchos más grados de inmunosupresión en los pacientes. Y esto va a depender tanto de la dosis de la molécula que usemos, de la dosis y del tiempo que permanezca en tratamiento el paciente. La malnutrición, comorbilidades existentes en los pacientes, diabetes, insuficiencia renal crónica y otras enfermedades agregadas, como hablaba ayer el doctor en la charla de los pacientes con enfermedad de edad avanzada, que también es otro factor de riesgo. Enfermedad activa, actividades de moderada a grave de la enfermedad inflamatoria, el índice de masa corporal asociado a la obesidad, nutrición parenteral total y pacientes expuestos a cirugía. En este cuadrito lo que podemos observar es el grado de inmunosupresión de los medicamentos utilizados. Los aminosalicilatos, como ya conocemos, no intervienen en la inmunidad del paciente. Los corticoides tópicos, como les exponía, del tiempo y de la dosis a usar. Puede tener una supresión leve, moderada. El corticoide sistémico entre una inmunosupresión moderada a grave, dependiendo de la dosis y del tiempo a usar. El vedolizumab, esta tiene una inmunosupresión selectiva, por lo que no está asociada a infecciones no intestinales, pero al ser selectiva está asociada un poco más a las infecciones intestinales. Metotrexato y azatioprina, lo mismo, dependiendo de la dosis y del tiempo a usar, una inmunosupresión moderada o severa. Y después tenemos ustekinumab, tofacitinib, los anti-TNFs, la ciclosporina, que nos van a dar una inmunosupresión severa. Acá es una pequeña tabla para ver el porcentaje, casi 30%, las infecciones oportunistas son virales, la tuberculosis un valor de un 20% aproximadamente, y luego las candidiasis. Bien, en cuanto a las infecciones bacterianas, las más frecuentes que tenemos,
tenemos el clostridioides difficile. La enfermedad inflamatoria constituye un factor independiente para la infección por clostridioides. Esto, independientemente si el paciente tiene una inmunosupresión o no. En este estudio poblacional se revela que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenían aproximadamente 5 veces más riesgo de presentar la infección, independientemente si tenían enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. La infección por clostridioides nos dan un verdadero dolor de cabeza a los médicos que tratamos la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque como ya dijimos que la enfermedad en sí es un factor para la infección, está recomendado que cada paciente que ingrese de moderados a severos debe tener una detección para la infección de Clostridium. Los métodos diagnósticos que tenemos: la detección de la enzima glutamato deshidrogenasa, las toxinas A y B. También hablábamos ayer de la PCR tisular, que en nuestro medio se vuelve un poco complicado por el tema de los costos y que no los cubre todos los hospitales públicos. Me parecía que ayer en un hospital público del MSP sí se podía cubrir ciertos controles. Pero bueno, nosotros en la seguridad privada no. Y nos manejamos con el estudio endoscópico, con la toxina, para poder llegar a un diagnóstico. Acá tenemos un algoritmo que en algo nos puede facilitar la detección. Si pedimos la GDH, si está positiva o tenemos dudas, vamos a reforzarlo con una toxina. Si está positiva, pues instauramos el tratamiento. Si es negativa, pero tenemos una GDH positiva, entonces podemos pedir una PCR si es que está a nuestro alcance. En cuanto al tratamiento para las infecciones de primer episodio, lo recomendado sigue siendo la vancomicina, si está disponible, a 125 miligramos, 4 veces al día, 10 a 14 días. Si no está disponible la vancomicina, pues usaremos metronidazol. Para los episodios agudos fulminantes, aquí se recomienda la combinación vancomicina 125 miligramos o 500 cada 4 o cada 6 horas, pero instiladas por sonda nasogástrica o enema, y se le asocia el metronidazol. En los centros especializados en trasplante de microbiota también se puede usar. Para la primera recurrencia, si el paciente ha sido tratado con vancomicina, también se puede usar metronidazol. O podemos hacer un tratamiento prolongado, decreciente y pulsado. Es decir, empezamos con 125, 4 veces al día, 10 a 14 días, luego pasamos 2 veces al día por una semana, 1 vez al día por una semana, y una dosis cada 2 o 3 días hasta por 8 semanas. Mientras que en las segundas recurrencias o infecciones subsecuentes podemos usar la vancomicina a régimen decreciente y pulsado o vancomicina por 10 días y seguido 20 días de rifaximina. En cuanto a la infección por Mycobacterium tuberculosis, nuestro país tiene alta incidencia por infecciones de TB. Más allá de que ya está indicado que en el checklist tenemos que pesquisar la TB, se vuelve un problema importante porque solo contamos mayoritariamente con la tuberculina. El cuantiferón, en mi caso para IES, no tenemos prestación externa para cuantiferón. Y muchas veces los pacientes, no todos, tienen la posibilidad de hacérselos particular. Entonces acá tenemos que ser muy prolijos en el tema del test de tuberculina, más las radiografías y las valoraciones por neumología. Todos conocemos que los agentes anti-TNF pues, nos pueden producir un mayor riesgo para reactivar enfermedades latentes. La combinación de anti-TNF, metotrexato, azathioprina, resulta en un riesgo 13 veces mayor
que los pacientes que reciben monoterapia con anti-TNFs. Por esto se vuelve necesario poder protocolizar la reevaluación o la revaloración de los pacientes que tienen antecedentes de estar expuestos a tratamientos biológicos o cuando se decide intercambiar moléculas de la misma familia o cambiar la medicación. Entonces, ¿cuándo consideramos una infección latente por TB o reactivación? En ausencia clínica de síntomas o una radiografía negativa para TB activa, pero con una prueba de tuberculina o con un cuantiferón positivo, con una RX sugestiva de una TB pasada, pero que no tenga o haya tenido tratamiento. Cuando la tuberculina, el cuantiferón, puede salir negativo, pero con una evidencia de TB pasada y que no haya recibido tratamiento adecuadamente. O contacto estrecho con pacientes bacilíferos que no hayan tenido prueba ni que se hayan tratado. En estos casos, pues debemos pensar en la profilaxis del paciente. Acá también un algoritmo un poco más simplificado, ¿ok? Pacientes con contacto bacilífero o con radiografías compatibles. Si está inmunodeprimido, tuberculina, corroboramos con el cuantiferón para pensar en la profilaxis o en el tratamiento. Los pacientes con una infección de TB latente, antes de la terapia biológica o moléculas pequeñas o esteroides sistémicos, deben ser tratados con el régimen terapéutico completo. Mientras que los pacientes con una infección tuberculosa latente y una enfermedad inflamatoria activa, la terapia biológica o moléculas pequeñas deben retrasarse al menos 4 semanas después de la quimioterapia. Pero cuando tenemos una actividad mayor en cuanto a la enfermedad inflamatoria, pues aquí nos toca ver e individualizar los casos y priorizar una cosa con otra y, por supuesto, la gravedad de la enfermedad inflamatoria. En cuanto al Streptococcus pneumoniae, tenemos que el riesgo de neumonía y enfermedad invasiva por neumococo en los pacientes con inmunosupresión se incrementa. El riesgo 2 a 3 veces mayor de una enfermedad neumocócica invasiva como meningitis o bacteremia. Una de las infecciones más prevalentes en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal e inmunosuprimidos son las neumonías bacterianas. Se ha demostrado en varias revisiones que la mortalidad por infección por neumococo en pacientes inmunosuprimidos con enfermedad inflamatoria se reduce considerablemente en los pacientes que han sido vacunados. Actualmente se encuentran disponibles vacunas, la vacuna antineumocócica está ya protocolizada en el carnet de vacunación al alcance de nuestros pacientes. Bien, las enfermedades virales. Se recomienda la detección serológica de la hepatitis A, B, C, VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela zoster, sarampión para todos los pacientes con enfermedad inflamatoria de inicio o previo a el tratamiento biológico tal cual como se contempla en el checklist de la enfermedad. También se recomienda en la valoración ginecológica con el Papa Nicolau para las mujeres en edad fértil. Ok, en cuanto a la hepatitis A, en buena hora, la mayor parte de los pacientes están inmunizados por la enfermedad o por la vacunación. En los pacientes jóvenes, muchos por la vacunación, porque ya está contemplado dentro del protocolo nacional. Pero en el caso que los pacientes en el checklist no estén inmunizados, pues se tienen que vacunar. Y en el caso aún así que el paciente no se haya vacunado y que está con el diagnóstico de la enfermedad y que se haya expuesto al virus,
pues vamos a tener que usar la vacunación, la inmunoglobulina, dentro de los 14 días posteriores a la exposición, sí o sí. En cuanto a la hepatitis B, en estudios de corte retrospectivos, se evaluaron resultados de la infección por hepatitis B en pacientes con enfermedad inflamatoria. Se han descrito insuficiencias hepáticas debido a la reactivación viral con un alto porcentaje en pacientes inmunodeprimidos. La reactivación de la infección por hepatitis B en pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor se asocia con mayores tasas de mortalidad. En estudios de pacientes inmunodeprimidos con enfermedad inflamatoria, la hepatitis B crónica revela que los pacientes que reciben profilaxis con análogos nucleósidos, pues tienen una mejor respuesta, una menor reactivación de la enfermedad. Asimismo, acá tenemos un algoritmo para la profilaxis de estos pacientes que reciben corticoides o medicamentos biológicos. Si tienen un antígeno de superficie positivo y un anticore positivo o negativo, profilaxis. Antígeno de superficie negativo, core positivo. Lo ideal es un ADN viral. Si sale negativo, hay que controlarlo cada mes o cada 3 meses en pesquisa de actividad de anticuerpos. Antígeno de superficie negativo, anticore negativo, y si el paciente no está vacunado, pues vacunarlo. En cuanto al riesgo de hepatitis C, se ha experimentado una evolución importante porque hemos pasado del tratamiento del interferón alfa pegilado y la ribavirina a los antivirales de acción directa, que en la actualidad son el tratamiento estándar para la hepatitis C. En el caso del VIH, los pacientes con enfermedad inflamatoria e infección por virus del VIH pueden ser tratados con terapia inmunosupresora cuando se recibe terapia antirretroviral. Los recuentos de CD4 estables y una carga viral indetectable, el recuento de CD4 debe ser monitorizado siempre de cerca. Aquí quiero hacer un paréntesis importante. Le comentaba a la doctora María Luisa la importancia de tener un equipo armado, en este caso, porque el infectólogo es una clave importante para nuestros pacientes. Porque si bien todas estas cosas, todas estas enfermedades que debemos tener conocimiento, el infectólogo es el que nos va a dar las pautas de tratamiento. Si bien nosotros vamos a decir o vamos a intervenir en la necesidad de la inmunidad del paciente o de la inmunosupresión del paciente por la gravedad o no del brote en el que se encuentra o el estado en que se encuentra la enfermedad inflamatoria, sigue siendo el infectólogo el que nos ayude y nos da las pautas de tratamiento para cada infección oportunista. En cuanto al herpes, el herpes simple, la reactivación puede causar infecciones sistémicas importantes que pueden contribuir con una mortalidad significativa. Pueden incluir en casos de encefalitis, meningitis, neumonías severas. Se recomienda usar una profilaxis en cuadros recurrentes. Podemos usar aciclovir o valaciclovir según la disponibilidad. Para la varicela zóster, la vacuna recombinante sigue siendo la recomendada. Recordemos, que también ayer lo habló la doctora María Luisa, que los pacientes con enfermedad inflamatoria y que tengan tratamiento inmunosupresor pueden ser vacunados con las vacunas de virus no vivos o en algunos casos atenuados. La primoinfección del herpes zóster con afectación orgánica sistémica sí requiere la suspensión de la inmunosupresión e iniciar el antiviral endovenoso. La resistencia puede replantearse con otros antivirales, en este caso, aciclovir, vía oral, valaciclovir, fanciclovir, dependiendo también de la disponibilidad que podamos tener. La decisión sobre la inmunosupresión debe individualizarse, poniendo en una balanza la gravedad del cuadro y el beneficio esperable al mantenerla. Volvemos a insistir,
la individualización de los casos. En cuanto al citomegalovirus, que es mucho más frecuente dentro de las enfermedades virales, en general no se recomienda suspender el tratamiento inmunosupresor en los pacientes que tengan una actividad moderada a severa de la enfermedad inflamatoria, mientras se trata el citomegalovirus. Se debe reducir, sí, gradualmente los esteroides, si el paciente los está tomando en dosis altas. Se recomienda suspender el tratamiento inmunosupresor en caso de una infección diseminada y también en concordancia con infectología. El fármaco de elección para el tratamiento del citomegalovirus sigue siendo el ganciclovir. Traje a colación un poquito este metaanálisis que habla que los pacientes con colitis ulcerativa y citomegalovirus que habían recibido antirretrovirales, el tratamiento antiviral no aportó beneficio significativo a los términos globales. Sin embargo, en el análisis por subgrupo se detecta que los sujetos con colitis ulcerativa córtico-refractarios tratados con antivirales tuvieron una menor tasa de colectomía. Aquí también es importante el seguimiento desde la parte de infectología, porque no significa que el paciente va a terminar el tratamiento estipulado de 15 días o 3 semanas del ganciclovir y vamos a estar solucionados. Se necesita seguir en controles porque la serología, que es lo más rápido que tenemos a mano, no va a negativizar inmediatamente, ¿sí? Ni tampoco vamos a obtener en muchos casos, una mucosa completamente curada al final del tratamiento antiviral. Y en cuanto al SARS-CoV-2, la experiencia actual en el mundo es tentativamente tranquilizadora. En general, los pacientes con enfermedad inflamatoria no parecen tener un mayor riesgo. Ya con el pasar de 4 años, en los pacientes en nuestro servicio que han estado usando acitromicina, inclusive en terapia biológica, tampoco han tenido una mayor tasa de complicación o mortalidad. Es una pequeña casuística en nuestro hospital, ya que lo hemos unido al servicio de reumatología, que también maneja un flujo importante de pacientes con biológicos, y no hemos encontrado que se eleve la tasa de mortalidad en los pacientes que han padecido de COVID. Cuando se sospecha de un brote de la enfermedad, se debe descartar infección por SARS-CoV-2, dado a los síntomas digestivos que también presenta la COVID. Bien, y como recomendaciones, realizar el checklist previo al tratamiento de la enfermedad inflamatoria, es sí o sí. Cada vez podemos darnos cuenta que van aumentando una que otras cosas, porque antes la valoración ginecológica era opcional. Ahora en las mujeres de edad fértil sí o sí se tienen que testar el papiloma. Cumplir con los calendarios de vacunación de acuerdo a cada legislación. Recordar que pacientes que están en inmunosupresión y que requieran su vacunación debe ser con virus atenuados, no vivos. Protocolizar los controles en pacientes con tratamientos de inmunosupresor en caso de cambio o combinación de la medicación, sobre todo en los pacientes con anti-TNFs. Y el manejo interdisciplinario en la pesquisa y manejo de las infecciones es primordial. Todo no lo puede hacer el gastroenterólogo. Y aquí tomo las palabras de Mayuri, donde tenemos que tener aparte, este paciente es un paciente especial que tiene el teléfono, que tiene una ficha aparte, que tiene turnos aparte y estar siempre en comunicación directa con las otras especialidades inmersas en nuestros tratamientos. Muchas gracias. Esto es nada más el recordatorio, el recuerdo de nuestro primer masterclass y en el fondo los conectados virtualmente. Muchas gracias.
Eso fue en la ciudad de Cuenca, hace 2 años. Sí. Muchas gracias, Bielka, por la presentación. ¿Alguna pregunta tal vez en el público o virtualmente? No. Ah, bueno, virtualmente estamos nosotros nada más. Bueno, perfecto. Bielka, muchísimas gracias por la charla. Vamos a continuar.